Que pase Gustavo Luis Blanc. No hay. Exactamente. No, sí. Sentate y arrancamos. Nancy, vamos a arrancar. Bueno, buenos días. Con la presencia de los señores senadores y senadoras, del secretario de la Cámara, del profesor Gustavo Luis Blanc, esta presidencia de inicio a la audiencia pública convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para tratar la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para que el profesor Blanc sea nombrado vocal del Consejo General de Educación. Esta audiencia pública tiene por objeto el tratamiento y consideración del expediente número 15.707, que actualmente está en trámite por ante esta comisión del Senado. Es así entonces que, habiéndose cumplido con todas las etapas previstas en los incisos A, B y C del artículo 19 del reglamento, llegamos hoy a esta instancia a la que se ha convocado en debida y legal forma. Pretendemos que se conozca el postulante y sus objetivos para el cargo que ha sido propuesto, procediendo en principio a la lectura de la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo y de los antecedentes personales y curriculares que se van a leer por Secretaría. Paraná, 20 de mayo de 2026. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Albani, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la solicitud de designación del profesor Gustavo Luis Blanc, documento nacional de identidad 23.696.414, como vocal del Consejo General de Educación en representación de los docentes de la provincia de Entre Ríos y a fin de dar curso al procedimiento de acuerdo constitucional establecido por la Carta Magna de la provincia de Entre Ríos en su artículo 175, inciso 16. Conforme a lo requerido, se remiten las presentes actuaciones para su consideración y la de los señores miembros de la Cámara de Senadores que usted preside dignamente. Sin otro particular, salude usted con distinguida consideración. Firma licenciado Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Datos filiatorios del funcionario propuesto, nombre Blanc Gustavo Luis, fecha de nacimiento 5 de junio de 1974, documento nacional de identidad 23.696.414, nacionalidad argentina. Títulos académicos, profesor en Historia y Formación Cívica, y es Victoria Ocampo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Antecedentes laborales, desde 2005, delegado de Escuela y Congresal de ACMER, Departamento Uruguay. Entre 2010 y 2017, secretario general de la seccional Uruguay de ACMER, miembro paritario suplente en la paritaria en condiciones laborales en los años 2022 y 2023, actualmente vocal representante de las y los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación ACMER, febrero de 1997, Isla del Cerrito, provincia de Chaco, profesor de Historia y Formación Cívica y Ciudadana. Bien, siendo el objeto de esta audiencia, conocer del candidato, su motivación para el cargo, la forma en que eventualmente desarrollará la función, planes de trabajo y medidas que propone, sus valores éticos, vocación democrática y demás aspectos relevantes para el desempeño del cargo para el que ha sido propuesto. Se ha preparado un cuestionario para que el profesor Blanc responda en esta audiencia. Previo a ello, profesor, le pedimos que brevemente se presente. Bueno, muy buenos días. Sí, como se leyó anteriormente, yo soy de Concepción del Uruguay. Hice toda mi trayectoria formativa en la escuela pública en Concepción del Uruguay, desde jardín, escuela primaria en la escuela número 3, Justo José de Urquiza, secundario en el Colegio Nacional del Uruguay, el profesorado en el IES Victoria Ocampo, que funcionaba donde actualmente y donde desde siempre funcionó la Escuela Normal Mariano Moreno. Luego me recibí en el año 96, a los meses de recibido me fui a trabajar y estuve trabajando 7 años en la provincia del Chaco, en el interior de la provincia del Chaco, lo cual me permitió conocer otras realidades, otra cultura, otra forma de ver la docencia y la vida, y regresé en el 2004 a
aquí a la provincia de Entre Ríos, a Concepción del Uruguay, donde trabajé en la Escuela Técnica 2, Francisco Ramírez, y también actualmente trabajo allí y en la Secundaria 27. También he pasado por otras instituciones de formación pública, ¿no es cierto?, de la ciudad. Tengo una militancia gremial desde congresal, secretario general del sindicato. Estoy en pareja con una compañera que también es docente, es maestra de educación integral. Y bueno, tengo un hijo que también va, por supuesto, a la escuela pública, va a la escuela primaria en este momento. La trayectoria de haber estado en el sindicato me ha permitido conocer los distintos niveles y modalidades. He llegado a postularme para este cargo no como una cuestión personal, sino yo entiendo que si bien el vocal voy a ser yo, atrás hay un equipo. Para mí es muy importante el trabajo en equipo. Hemos recorrido la provincia haciendo la propuesta con la compañera que era la candidata a vocal suplente, que es de acá de Paraná, Flavia, y tenemos un equipo muy importante en el cual me respaldo en los diferentes cuerpos colegiados, que son los jurados de concurso de los distintos niveles, y que es también el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Y además, para desempeñarme como vocal no lo puedo hacer sin tener una relación muy fluida con el sindicato, con los sindicatos docentes, con ANMER, al cual pertenezco y que es el mayoritario en la provincia y que representa todos los niveles y modalidades, pero también con los otros sindicatos, escuchando la voz de los trabajadores y teniendo como objetivo, por supuesto, defender los derechos de todos los docentes, acrecentar los derechos de todos los docentes. En este lugar somos representantes no solamente de los docentes sindicalizados, sino también de los docentes que no tienen pertenencia a un sindicato, que han decidido no afiliarse, y también defender, por supuesto, la escuela pública. Para nosotros es fundamental, y lo dijimos en cada escuela en que estuvimos, no hay contradicción alguna entre defender la escuela pública y defender los derechos laborales docentes. La trayectoria que tiene cada uno de los que integra el equipo está dentro de la escuela pública, por eso nosotros conocemos de los problemas que hay. Nadie es todólogo y nadie sabe todo desde nivel inicial a nivel superior, pasando por técnica, pasando por especial, pasando por las escuelas ninas, pasando por la secundaria orientada. El sistema educativo evidentemente es muy amplio, tiene muchas complejidades. Dentro de la provincia hay muchas diferencias porque hay cuestiones que no atraviesan a todos los departamentos, como por ejemplo el de financiamiento de las escuelas técnicas. No atraviesa a todos los departamentos, fruto de una decisión del Gobierno Nacional de cortar el financiamiento. El de financiamiento también que hay en material didáctico, que también fue una decisión del Gobierno Nacional de recortar el presupuesto de más del 6%, presupuesto nacional, estamos hablando de más del 6% al 0,75%. Lógicamente que eso impacta en todas las escuelas de las provincias. Nombro las escuelas técnicas como principales, pero también las escuelas orientadas recibían libros que hoy no están recibiendo, por lo menos no están recibiendo en la misma cantidad, y que también implica un deterioro de la educación. Porque también es cierto, y también hay que decirlo, la educación pública no la vamos a sacar adelante solamente los docentes, necesitamos también de otras patas de la sociedad, de la sociedad en general y también de la política, digamos, que se aumente los presupuestos educativos para poder tener una educación que respondan a las demandas de la sociedad actual, que no son las mismas demandas ni por cerca de aquella sociedad donde yo hice la escuela primaria, que no son ni por cerca las mismas demandas de aquella sociedad del 97 cuando empecé a trabajar, y que no son tampoco las mismas demandas de la sociedad de hace 10 años atrás. Es muy dinámico, los cambios sociales fueron muy importantes y hay que ir atendiendo a todas esas nuevas necesidades y a todos esos cambios sociales. A mí, como educador, me marcó mucho las situaciones que tuvimos este año con las amenazas de tiroteo en las escuelas secundarias. Un tema del que ya no se habla más, parece ser un tema que pasó de moda, digamos. Pero yo cuando escuchaba los distintos análisis que se hacían de las amenazas de tiroteo, primero, una sensación de que lo que se quería era castigar
y no buscarle la solución al problema. Y una sensación también de que se decía, bueno, hay una responsabilidad de la familia, pero cuando nosotros decimos hay una responsabilidad de la familia, también tenemos que tener en cuenta que esa familia no es la misma familia que cuando nosotros hicimos la escuela secundaria. Es una familia que cambió. Hoy tenemos disímiles situaciones familiares, nuestros chicos, nuestros alumnos de primaria, nuestros niños, nuestros adolescentes están en familias de diverso tipo. Tenemos muchas familias monoparentales, tenemos familias donde trabajan, en todas las familias creo que hoy por hoy trabajan, si no son monoparentales, si tienen dos tutores, trabajan los dos. Muchas veces, y nos pasa a los docentes también, muchas veces tenemos que trabajar mañana, tarde, y como no alcanza el dinero, tenemos que dedicar parte del tiempo extra a vender algo o a tener algún otro emprendimiento, y muchas veces esas familias llegan a la noche. Me ha pasado como preceptor, convocamos a un tutor y le decimos, bueno, su hijo está llegando tarde de la escuela, me voy a las 6 de la mañana, lo dejo levantado, vuelvo a las 7 de la tarde a mi casa. Entonces, ¿qué le pido a ese tutor? Que a las 7 de la tarde o a las 8, cuando vuelve, si es que no tiene que vender algo para llegar a fin de mes, que controle cuáles son las redes que estuvo visitando su hijo de 6 a 19. Cuando todos sabemos la velocidad que tienen los adolescentes y lo que nos cuesta a veces, a muchos adultos, lo que les cuesta a muchos adultos a veces, poder seguirle el ritmo con todas las posibilidades que hay de navegar de incógnito, de borrar los rastros digitales, etcétera. Bueno, entonces son situaciones que traigo esta colación porque nos demuestra cómo cambió la sociedad, a qué sociedad tenemos que darle respuesta hoy y cómo, y luego voy a desarrollar lógicamente qué pensamos desde el Consejo General de Educación, de la vocalía en representación de los docentes, podemos trabajar para ir dando respuesta a esas necesidades. Por supuesto que tenemos el equipo de trabajo, tenemos que también se respalda mucho en lo territorial, ¿no es cierto? Porque tenemos contacto con docentes y con referentes de distintos departamentos y nosotros, desde la vocalía del Consejo General de Educación, somos defensores del diálogo. Yo me he encontrado dentro del Consejo General de Educación con un ambiente que es proclive a dialogar distintos problemas y distintas temáticas que tenemos como docentes, que tienen también los padres y que tiene la educación pública en general. Entonces, bueno, la idea lógicamente es abonar ese diálogo, tratar de llegar lo más posible a consensos, a acuerdos, siempre pensando en el bien de los alumnos y de los trabajadores. Bien, profesor, si usted quiere ampliar un poco sobre su plan de trabajo, un poco estas ideas que comentó, que cómo las va a aplicar desde la vocalía. Bueno, nosotros tenemos claramente unos ejes de trabajo. Uno es lograr estabilidad laboral para los docentes. En ese punto es fundamental el trabajo que estamos haciendo para que se realicen los concursos de primaria inicial y sus modalidades. Nosotros aspiramos a que esos concursos se puedan hacer. También aspiramos a que en el nivel secundario se pueda lograr una nueva titularización para los docentes de secundaria y que conjuntamente con esa titularización se pueda comenzar el proceso que dispone el acuerdo paritario, que es el de concursos, el de concursos abiertos, donde se pueda tener regularidad en las titularizaciones, que éstas sean por concursos abiertos de titularidad directamente, y no solamente que el suplente vacante pase a ser titulares. Y también tenemos una gran deuda con el nivel superior, donde nosotros decimos las obras de planta permanente de superior también tienen que tener titularización. Nosotros en el nivel superior es un tema aparte, también tenemos nosotros que trabajar para que cada institución de nivel superior defina en base a las necesidades, si continuidad de las carreras o reconversión de las carreras, y ser respetuosos nosotros de esas autonomías institucionales. No podemos imponer desde
desde la capital de la provincia, ni desde el Consejo General de Educación, ni nadie puede imponerle a las instituciones de nivel superior cuáles son las carreras que tienen que dictar. Tenemos que ser respetuosos de esas autonomías, tenemos que saber, y acá va lo de realidades disímiles, tenemos que saber que hay departamentos como de repente Nogoyá, como La Paz, como Federal, como Feliciano, donde hay muchos docentes de nivel primario y que hay otros departamentos como Colón, como Gualeguaychú, como Paraná, como Diamante, en que realmente están faltando docentes de primaria. Y tenemos que saber que en Nogoyá, donde hay muchos docentes de nivel primario, están faltando docentes de algunas materias de secundario, por ejemplo de lengua, y que están dando clase personas que no tienen título docente. Y que nosotros aspiramos a que todos los que estén dando clase tengan título docente porque eso va a ser mejor también para los chicos. Tenemos que saber también que debido a cuestiones salariales muchas veces hay docentes que dejan la docencia. Entonces también es un problema que nosotros tenemos que darle un abordaje y que ese abordaje tiene que ser integral porque desde el Consejo General de Educación solos no podemos solucionar todos los problemas porque hay problemas que tienen neto corte presupuestario. Tenemos que saber, y a mí algo que me satisface y algo que es que desde el Consejo General de Educación hay un programa que es el Hablemos de, que toca diversos problemas que tienen nuestros adolescentes y también sabemos que hay una coordinación de educación sexual integral. Nosotros necesitamos fomentar cada vez más la educación sexual integral, fomentar cada vez más que se hablen de temas trascendentes en nuestra escuela y legislarlos. Yo voy a un ejemplo. Para nosotros los docentes siempre fue una oportunidad pedagógica increíble el Mundial de Fútbol. A través del Mundial de Fútbol los chicos aprenden en primaria, en secundaria, desde las banderas de cada país, qué idioma hablan, por qué hablan ese idioma, qué forma de gobierno tienen esos países, por qué tienen esa forma de gobierno, cómo está considerada la mujer en esos países, si tienen igualdad de oportunidades los hombres, si tienen más o menos igualdad de oportunidades, si es una sociedad totalmente desigualitaria, qué producen económicamente esos países, a quiénes les venden, cómo se relacionan con los otros países. Una oportunidad pedagógica increíble, que en el último mundial estuvo dañado porque cuando los chicos miraban, veían montones de publicidades de apuestas online. Y hoy uno de los flagelos que nosotros tenemos en las escuelas es la ludopatía de nuestros chicos. Entonces, ahí no solamente necesitamos del Consejo General de Educación, ahí también necesitamos de la política, como en algún momento, y tal vez seguramente excede a la Cámara de Senadores Provincial, pero en algún momento en nuestro país se prohibieron las publicidades de cigarrillo. Hoy, las casas de apuestas online están generando un flagelo en nuestra sociedad y que repercute en nuestras escuelas y estamos mirando para otro lado. Muchos están mirando para otro lado y me parece necesario comenzar a mirar esos problemas. Comenzar a mirar también los problemas pedagógicos que van surgiendo, las nuevas necesidades que hay. No es la misma escuela que hace 10 años atrás, pero algunas cosas sí debemos mantener. No debemos ir todo a la tecnología, aunque sí debemos incorporar la tecnología para enseñar, pero no debemos dejar de enseñar leer y escribir y las matemáticas, por supuesto. ¿A qué me refiero? Hoy nuestros chicos leen mucho menos en sus casas. Y están mucho más tiempo con la pantalla. También puede tener relación que ver con el agobio social que vivimos en distintos aspectos, con ese padre que se ha cansado, con ese padre que tal vez no tiene todo el tiempo para sentarse a leer como tenía mi mamá, para sentarse a leer conmigo un cuento, o que a veces lo podemos encontrar, algunos, y sabemos que otras veces no lo pueden encontrar. Entonces, bueno, hay cuestiones, y esto es un tema que realmente me interesa muchísimo, que el uso de la tecnología. ¿La tenemos que usar? Por supuesto, la tenemos que usar en las escuelas. No podemos dejar de usarlo porque la sociedad nos aplasta, nos pasa por arriba. Pero también
hay momentos en la escuela donde tenemos que decir stop. La tecnología no la usamos por un rato y vamos a los libros y vamos a la manera que siempre se enseñó y que nos producen las mejores reflexiones, porque lo que nosotros necesitamos formar son personas que piensen por sí mismas, ciudadanos responsables, ciudadanos responsables que el día de mañana cuando vayan a votar sean capaces. Yo lo decía en las clases de ética, bueno, esto no lo cambié a esta parte más allá de los cambios sociales. Yo cuando empezaba en el 97, 98 le decía a los chicos del Chaco, le decía, uno de los objetivos de la escuela son varios: socializarse, aprender, prepararse para estudiar una carrera universitaria, prepararse para el trabajo, para el mundo del trabajo. Van a tener mejores salarios si ustedes terminan la secundaria y si después estudian mejores. Pero también hay un objetivo, donde entraba mi materia, que era formación ética y ciudadana, que es que ustedes, llegado el momento de que haya elecciones, sepan quiénes son los candidatos, sepan qué propone cada uno de los candidatos y sepan cuáles son las trayectorias de esos candidatos. Para después ustedes resolver libremente. Nadie le va a decir voten a este, voten a este, voten a este otro. Pero por lo menos tener una idea. No votar a X porque es del partido A. Porque mi papá era del partido A, entonces siempre vota al partido A. No. Sino tener una actitud crítica y conocer cómo han trabajado cada uno de esas personas que hoy se postulan para representarme. Y, por suerte, hoy tengo exalumnos que ocupan cargos representativos, o sea que han llegado a postularse para ser representantes, que eso es lo bueno, ¿no es cierto?, también, y alguna de las satisfacciones de la docencia, de todo lo que se siembra. No lo hace uno solo, también es un trabajo en equipo, lógicamente. El alumno se nutre a través de los distintos años de distintos profesores y va a sacar sus propias conclusiones y se va a nutrir también de lo que digan los medios de comunicación, de lo que digan los amigos, de lo que diga la familia, y va a sacar sus propias conclusiones. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es formar personas que sean libres y que tengan el verdadero goce de esa libertad, sabiendo, ¿no es cierto?, la responsabilidad que conlleva. Sí, senador Conti. Antes de que haga la pregunta Conti, por ahí comentarle que sí, de acá del Senado se hizo un proyecto y tuvo media sanción con respecto a la prevención de la ludopatía, y como usted lo acotaba, mezquindades de política en diputados no han permitido que se apruebe, lamentablemente. Pero bueno, sí, senador Conti. Bueno, Gustavo, buen día. Bueno, soy docente también, con 22 años de antigüedad. Bueno, por esas cuestiones de la vida estoy sentado acá hoy. Pero hay una cosa que me preocupa, sobre todo porque vivo de cerca de una escuela agrotécnica, que el tema de la reglamentación para acceder a horas cátedras en el nivel secundario. Por ejemplo, ha pasado que lo hemos seguido. Como usted recién lo decía, un chico que se recibe, hace su recorrido en la escuela agrotécnica, hay horas de producción animal y como no se presenta nadie, se presenta este chico y toma las horas. Y realmente uno como padre le preocupa eso porque ve que el contenido que este chico puede brindar a los estudiantes no es el mismo que daría alguien preparado, un profesor. Primero me preocupa eso, y si han pensado o están pensando en algo de eso. Usted algo dijo al principio, en trabajar con respecto a esto y cambiar esa reglamentación. Y después lo otro también, si habían pensado en incorporar, sobre todo en la escuela primaria, en los grados avanzados, en quinto, sexto grado, el uso positivo de la tecnología, por ejemplo el celular. Nosotros vemos que los chicos de escuela primaria tienen libre acceso y bueno, por ahí prevenirlo de esto, como recién decían, de los juegos, bueno, del grooming y todas esas cuestiones desagradables que vemos hoy en día que pasan mucho en nuestros gurises. A ver si había alguna política educativa con respecto ya que en la escuela primaria tengan el buen uso del celular y sobre todo de la tecnología. Bueno, primero en relación con las escuelas técnicas y agrotécnicas, que es donde ocurre que los egresados
hay un concurso y comienzan a dar clase, nosotros primero tenemos que tener claro que las escuelas técnicas y agrotécnicas dan un título y que ese título los habilita para hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, la instalación eléctrica de mi casa. Por eso es que nosotros decimos se necesita un mayor financiamiento para las escuelas técnicas y de eso entendemos debe hacerse cargo el gobierno nacional porque yo entiendo y como vocero de un grupo entendemos que la educación es corresponsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Si nosotros hacemos historia, todas las escuelas dependían de Nación. Luego se pasaron las escuelas primarias a las provincias. En la década del 90 se pasaron las escuelas nacionales a las provincias, inclusive las técnicas. Y el Estado Nacional, bueno, ahí tenemos proyectos en pugna y no tenemos lo que le falta a la Argentina, evidentemente, una política de Estado en el tema educativo. Porque hubo momentos en los que el Estado Nacional aportó menos del 1% de su presupuesto para educación. Tanto que cada vez que hay elecciones decimos, se dice, la educación es lo fundamental, llegamos a estar y hoy estamos en una situación que el Estado Nacional aporta menos del 1%. Y lo que nos ocurre en las escuelas técnicas y agrotécnicas es que esos recién egresados toman las horas porque no hay otros interesados en tomar la hora que tengan un título mejor porque tienen ofertas laborales mejores. Es un problema, lamentablemente es un problema, para darle estabilidad laboral no la obtienen de entrada, pero mientras nosotros sigamos teniendo este nivel de sueldo y los egresados, los que ya tienen otros títulos más superiores, ¿no es cierto?, tengan una salida laboral que les dé más dinero, no van a tomar horas en el secundario. Por eso nosotros planteamos también, que escapa tal vez a la posibilidad del Consejo General de Educación, que tiene que ver más con una cuestión más macro, el tema salarial es uno de los temas que influye y que está haciendo que hoy en las secundarias orientadas, muchos que tomen horas de lengua sean título habilitante o supletorio. Muchos que toman horas de geografía sean habilitante o supletorio. Y eso significa un deterioro de la educación, no son títulos docentes. Nosotros tenemos un problema que es que pocos jóvenes eligen la carrera docente. Entonces nos encontramos, bueno, con esa disparidad de situaciones. Para acceder a la titularidad, al habitante y supletorio se les pide más plazos, se le piden determinada cantidad de años de desempeño para llegar a ser titulares, que al docente no se le pide para ser titular. Eso es lo que está en la normativa. Para ser titular como habilitante tengo que tener 2 años de desempeño, como supletorio 3. Pero si no lo tomaran ellos, no lo tomaría nadie a esas horas de producción animal, por ejemplo, o de electricidad en una escuela técnica. Entonces, cuando nosotros decimos muchos de los problemas pasa por lo presupuestario, va desde lo salarial hasta la necesidad de tener insumos, la necesidad de tener maquinaria nueva en las escuelas, la necesidad de tener libros, bueno, son muchísimos problemas. Lo otro, el uso de la tecnología, por supuesto que se tiene que usar. Yo no usaría el celular. Lo ideal es, sobre todo en chicos de primaria, y lo digo, me llevé una sorpresa los otros días porque mi nene va en el quinto B, en el quinto A, todos los alumnos de la Escuela Avellaneda de Uruguay, todos los alumnos tienen celular y tienen grupo de WhatsApp. Quinto, 10 años. Y control dispar de los padres acerca del grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Y ocurre lo que antes, a ver, sabiéndolo desde el secundario, trabajando en secundario toda la vida, uno sabe que hoy el grupo de WhatsApp de los alumnos no se frena más, no se frena. Entonces, si algún alumno sufre de alguna situación de acoso, lo sufre las 24 horas.
y muchas veces fue desencadenante de situaciones más graves. Y al decir más grave, hablo también de otra situación que es una situación social también, que es el tema de la salud mental y de intentos de suicidio. Nosotros tenemos que saber que hemos tenido intentos de suicidio entre adolescentes, que son nuestros alumnos. Nos debe preocupar eso también. Es un tema de preocupación. Estamos hoy invadidos por un montón de problemas que hace 10 años capaz no existían o no lo teníamos tan presentes. Entiendo que el Estado y sobre todo, compartido, Estado nacional y provincial, deben proveer de computadoras a las escuelas. Las escuelas tienen conectividad en su gran mayoría. Deben proveer de computadoras que funcionen. Yo lamentablemente debo decir, en una escuela técnica hoy tienen 2 carritos de 24 computadoras cada una, andan de las 24, 10 o 12 computadoras con suerte y porque la van arreglando. Entonces necesitamos más inversión en tecnología para las escuelas, para que los chicos puedan trabajar con acceso a Internet. Nosotros tenemos herramientas. Internet, la inteligencia artificial son herramientas. No nos van a solucionar la vida, pueden ser bien usadas o mal usadas. Tenemos que trabajar para que lo usen bien los chicos. Se necesita también, por supuesto, capacitación a los docentes. Y ahí también hay todo un tema que es la brecha generacional que a veces se va formando, y lo digo de una persona que tiene brecha generacional con sus alumnos, ¿no es cierto? Porque yo cuando empecé a trabajar en el 97 no había ni mensaje de texto del celular. Tenía que llamar a mi casa una vez por semana de un teléfono a moneda. Nos pasó un montón de cosas por encima de tecnología. Lógicamente que no todos los docentes nos hemos preparado igual y el Estado no nos ha preparado a todos los docentes igual, y lógicamente que no es lo mismo tener el retiro a los 54 años que tenerlo a los 60 o 65 años los docentes. Me refiero a la jubilación, porque lógicamente va a impactar también esa necesidad de estar más tiempo para que no te recorten el sueldo, más tiempo trabajando, va a impactar también en la calidad educativa. Y esos temas son centrales y creo que nos merecemos charlarlo y analizarlos, y no solamente en el ámbito del Consejo, reitero, sino en ámbitos más generales donde se discute qué hacer y cómo solucionar los problemas de la sociedad. Yo creo firmemente, tecnología sí, a través de computadoras mejor que a través de celulares, todo el tiempo. Y tener los momentos en los que se usa la tecnología y en otros momentos no. Y así poder también disfrutar de una buena lectura, ¿por qué no? Senadora Miranda. Buenos días, Blanc. Dos consultas. Una, hablo de mi desconocimiento, ¿no? Cuando los docentes concursan un cargo, van y concursan, ¿en ningún momento se le pide un estudio psicofísico como se pide en los otros organismos? Esa es una. Y la otra, lo escuchaba que usted te dio ética, y hablaba también del tema del acoso, de lo que pueden recibir algún alumno. ¿Qué pasa con los docentes con el tema de las redes sociales? ¿Cómo vuelven al aula después que su alumno ve la forma en que se manifiesta hacia algunas cuestiones, malas por supuesto, desde el vocabulario hacia algunas otras cosas que plantean dentro de las redes sociales? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo vuelve ese alumno? ¿Cómo ese docente puede venir a un alumno a decirle esto no se hace, esto está mal, cuando públicamente ese docente hace algún tipo de ataque, o tanto público como privado, pero más que nada en lo público? ¿Cómo vuelve ese docente? ¿Cómo puede ser
que le venga a decir al alumno lo que no se tiene que hacer cuando lo está haciendo. Y ahí está enganchado con lo que te digo con respecto al psicofísico, porque la verdad que hay veces que sí, ganan los concursos. Es verdad que no son políticos, pero hay muchos docentes que dejan mucho que desear. Ganan el concurso, pero después llegan al aula o llegan a las escuelas y es lamentable el desempeño que han tenido en esos lugares. Y no solo eso, sino que después piden licencia, y es lo que hablaban hoy, o sea, el hecho de la cantidad de licencias que hay pagas, donde tienen otro suplente. Pero nos ha tocado ver algunas cuestiones donde la verdad que hay muchísimos. Yo coincido que el 80% son buenísimos y son excelentes, y todo, pero hay algunos casos que la verdad que uno lee un montón de cosas que dejan mucho que desear. Bueno, a ver, vamos por parte. Psicofísico, no se está pidiendo a los docentes antes de concursar. Y no se le ha pedido nunca, salvo en algunas excepciones que son las oposiciones cuando titularizan para cargos directivos, es cuando se ha pedido psicofísico. Pero nosotros somos defensores de que haya una política de salud laboral que determine cuáles son las enfermedades laborales que tienen los docentes. No nos oponemos a que se pida un psicofísico antes. Es más, hay que comparar, porque en realidad hay una gran deuda del Estado para con los docentes, que es reconocer enfermedades de salud laboral. No es solamente la voz y que fuerza la garganta. Nosotros cuando hicimos estudios del sindicato, nos encontramos con que los problemas de presión arterial son mucho más altos entre docentes que entre el resto de la población. Por lo tanto, algo tiene que ver el desarrollo laboral. Y nos hemos encontrado planteándolo en diversas paritarias, en diversos momentos, y no hemos encontrado respuesta. Por lo demás, los docentes, primero que nada, dentro de la docencia nosotros tenemos cargos directivos, que son los encargados de evaluar, ¿no es cierto?, el desempeño de cada docente. Y se le forma a todos los docentes un concepto de actuación profesional que es refrendado luego por el Tribunal de Calificaciones y Disciplinas, donde hay integrantes representantes de los trabajadores y hay representantes designados por el gobernador en ese Tribunal de Calificaciones y Disciplinas. Luego, nosotros, nadie va a avalar ningún tipo de falta de respeto o de insulto a través de las redes sociales. Lo que sí me parece que un docente vuelve con la frente muy en alta cuando defiende sus derechos y se expresa a través de las redes sociales en defensa de sus derechos. Y cuando además de defender sus derechos defiende también la escuela pública. Y cuando señala cuáles son las cuestiones que están afectando a sus derechos, y también, es cierto, yo entiendo que no está mal, si a eso venía la pregunta, referirse cómo vota cada uno de nuestros representantes en determinados tipos de leyes. Bien. Senador Oliva. Buenas. Ya creo que es después del mediodía. Con la introducción de que todos los temas abordados son más trascendentes quizás que la consulta que le quiero hacer, entendiendo como el mejoramiento de la calidad docente para que brinde mejor educación, el mejoramiento de la infraestructura, todos esos temas son prioritarios, la salud mental de los docentes, directivos y alumnos, todos esos temas son prioritarios, la comprensión de texto, la matemática y demás. Quiero su opinión, porque quizás debería conocerlo más profundamente, pero quiero su opinión y si hay algo que se pudiese hacer para saber si en la educación secundaria los alumnos de nuestra provincia tienen a su juicio en los programas la inserción del conocimiento de la historia entrerriana que deberían tener, y si eso es responsabilidad de quienes
han o legislamos, o si eso es responsabilidad del CGE o de quién, y cómo contribuir para eso, porque entiendo que parte del amor que se puede tener hacia cualquier circunstancia, desde el terruño o su patria chica, tiene que ver con la formación que le demos. Entonces, quiero su opinión de si es suficiente, si se puede mejorar o cómo podemos contribuir a eso. Bueno, desde ya que se puede mejorar. Se puede mejorar todo lo que sea vínculo con nuestra provincia, conocimiento de nuestra provincia, desde historia, también geografía, también aspectos culturales de nuestra provincia. Desde ya que se puede mejorar y que se tiene que trabajar, ¿no es cierto?, en formación docente de esos temas y en los diseños curriculares que damos. Muchas veces queda librado al docente que te toque algunas cuestiones, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la suerte de tener una provincia que fue protagonista de la historia en muchos aspectos. También nosotros tenemos que partir de mentalidades abiertas en muchas cosas. Nosotros no podemos hoy presentar una historia de buenos y malos, de que Entre Ríos siempre estuvo como bueno o Urquiza como bueno y Rosas como malo siempre, sino tenemos que tratar de comprender cuáles fueron los procesos sociales que se fueron dando en nuestra patria y en nuestra provincia como protagonista. Lógicamente, cada vez que se tocan estos temas aparece mucha ideología o mucho poder de lobby de distintos institutos históricos que tienen la defensa ultranza de Ramírez, por decir, de Urquiza, de López Jordán. Bueno, no tenemos que demonizar a nadie, ni tenemos que diosificar a nadie, sino entender que hubo procesos que, si no estaban esas personas, seguramente los procesos se iban a dar igual, tal vez con distintos protagonistas, y bueno, y tratar de comprender la historia de nuestra provincia. Por supuesto, necesitamos más inserción de lo propio, de lo entrerriano, dentro de las distintas currículas que hay. No solamente historia, sino también otras, geografía, y yo te diría también formación ética. Los alumnos, a ver, es fácil. Y también biología, por ejemplo, para saber cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que más hay en Entre Ríos, que no son las mismas que las que más hay en Argentina. Es facilísimo. Vos le preguntás a un chico de secundaria quién es el presidente de la nación, lo sabe. Le preguntás quién es el gobernador y hay un porcentaje que yo me animo a decir menor del 30% que lo sabe. Muchas veces nuestros chicos no saben quién es el gobernador de la provincia, ni cerca de saber quiénes son los senadores, digamos, ni cerca están. Y yo le pregunto a los concejales, me nombran concejales de mi ciudad, no lo saben. Intendente, y bueno, en determinados momentos, depende del carisma que tiene el intendente de la ciudad, lo saben, en determinados momentos no. Entonces, bueno, eso nos marca que estamos no solamente en una educación, sino también que se nacionaliza mucho y se desprecia, muchas veces se desprecia lo provincial. Y bueno, nosotros que fuimos cuna del federalismo, que muchas veces nos autodefinimos como federales y los primeros federales, es un golpe importante también ese. Bien, ¿algún senador quiere hacer otra pregunta? ¿No? Bueno, señor Blanc, ¿algo que quiera agregar para cerrar su presentación? Sí, decirles que desde la vocalía del Consejo General de la Educación, en representación de los trabajadores, tenemos las puertas abiertas, no solamente a los docentes, sino también a los padres, también a ustedes, a los senadores, para cualquier inquietud que puedan tener, a los representantes del pueblo, por supuesto. Nos interesa trabajar con todos.
vamos a trabajar en equipo y dentro del equipo tengo que nombrar también desde los delegados de escuelas aportan a las propuestas que nosotros vamos a llevar. Hemos presentado proyectos. Nosotros entendemos que no hay contradicción alguna entre defender la educación pública y los derechos laborales de docentes. Y bueno, y estamos dispuestos sobre todo a dialogar con todos los funcionarios. Yo dialogo con todos los directores de nivel, dialogo con los otros vocales sin ningún problema. También ellos han demostrado apertura a ese diálogo con el presidente, con la secretaria general, que están acá presentes. Bueno, todos han demostrado apertura al diálogo y tratamos de solucionar los problemas lo mejor posible, así que las puertas abiertas para ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Oportunamente se le notificará el dictamen.